Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Señor les bendiga abundantemente en este martes, tercera semana del tiempo cuaresmal, y le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu para que la palabra, el Evangelio que hoy vamos a escuchar siga mostrándonos el camino que debemos seguir, no solamente para entenderlo con nuestra mente, sino para poder llevar a la práctica todo lo que nuestro Dios nos va enseñando día a día. Hoy vamos a tomar el Evangelio de la Santa Misa en San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Entonces se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, su señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Pero el Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero apenas salió, aquel siervo encontró a su compañero que le debía 100 denarios. Lo agarró, lo apretó del cuello diciéndole: págame todo lo que me debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver a sus compañeros, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el señor llamó al siervo y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la tuve contigo? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara la deuda. Terminada la parábola, les dijo el Señor: lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena tan bonita del Evangelio de San Mateo se centra en la enseñanza del perdón. El perdón que nosotros debemos tener con nuestros hermanos. Y todo por una pregunta que Pedro le hace al Señor. La pregunta concreta es de cantidad. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ha ofendido? Es decir, ¿cuánto manda la ley? ¿Cuánto manda Dios a que yo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? Como diciendo, si llego a un tope de veces, ya he cumplido con la ley y no debo perdonarlo más. Y por eso la respuesta del Señor Jesús. Este texto siempre lo hemos reflexionado diciendo que el Señor dice que perdonemos siempre. Aquel 70 veces 7 que se refiere a la totalidad máxima, al siempre. Y es verdad. Pero el Señor no dice simplemente perdona siempre. Con la parábola que acabamos de escuchar de aquel rey que pidió cuentas a quienes le debían y terminó teniendo misericordia con el que le debía una gran cantidad, pero ese que recibió la misericordia del rey por una gran cantidad no fue capaz de perdonar algo mucho más pequeño a su hermano. Para el Señor decirnos que definitivamente el perdón, como lo tenemos que saber nosotros en nuestra práctica de fe, es una cuestión de actitud, no de cantidad.
No es que entonces llegamos a un tope de cantidades perdonando a alguien y ya le cumplimos a Dios. El Señor lo que nos dice en esta parábola es: mira, piensa en que Dios a ti siempre te perdona, y te perdona cosas muy grandes. Te perdona grandes errores, te perdona grandes pecados, te perdona situaciones de tu vida que tú sabes en conciencia que estás obrando mal, y si te arrepientes Dios te perdona. Entonces, ¿por qué a veces tú eres tan fuerte con tus hermanos? Eso es lo que el Señor muestra hoy en la palabra. Hace pocos días meditábamos aquí también en el Evangelio en torno al Padre Nuestro, y decíamos que llama particularmente la atención que el Señor extienda la explicación en aquella petición del perdón. Él dice: porque si perdonas a tu hermano serás perdonado, pero si no perdonas a tu hermano no serás perdonado. Hoy nos vuelve a decir lo mismo el Señor. Preguntémonos simplemente a partir de esta parábola cuál es nuestra actitud en torno al perdón. Le suplicamos a Dios que nos perdone. Seguramente que en este tiempo vamos haciendo un buen examen de conciencia y le pediremos al Señor, le imploraremos que perdone nuestras faltas, unas faltas a veces muy graves, grandes errores, grandes equivocaciones, pecados gigantes en nuestra vida. Pero a la persona que tenemos ahí cerca en nuestro diario vivir, a veces no somos capaces de perdonarles cosas pequeñas. La seguimos sacando en cara y decimos perdono pero no olvido, y seguimos sintiendo rabias y resentimientos y el corazón herido, pero sí somos rápidos para pedirle perdón a Dios. Él hoy nos está diciendo que definitivamente el perdón a nuestros hermanos debe ser mirando todo lo que Dios nos perdona a nosotros. Cuando nos dice el mismo Señor Jesús: sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso, nos está diciendo eso. Si tú te das cuenta que tu hermano te ha ofendido, antes de llenar tu corazón de rabias y resentimientos, piensa en todo lo que Dios te ha perdonado ya a ti. Nos sentimos perdonados por Dios y entonces tenemos la capacidad para perdonar a nuestros hermanos. Pregunta concreta le hace Pedro al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Respuesta concreta da el Señor: hay que perdonarlo siempre, pero perdonarlo con una actitud verdadera de misericordia. No es cuestión de cantidad, es cuestión de actitud, y la actitud es de misericordia, de amor, de benevolencia. Señor Jesús, en este día martes, tercera semana de Cuaresma, te pedimos que nos des un corazón capaz y dispuesto a perdonar, que nos enseñes a perdonar a nuestros hermanos, porque nos sentimos perdonados por nuestro Padre Celestial. Hoy derrama sobre nosotros tu amor, tu presencia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recuerden que en nuestro altar todos los días oramos por ustedes en la celebración eucarística, y recuerden que solo Dios basta.